Voces que forman parte de la noticia. El IES y su sistema de pensiones está, yo le diría, en intensivo, en cuidado intensivo, está con en UCI. En UCI, está con suero, solamente puesto todos los aparatitos, el señor ya no puede respirar. Y con el vendedor de la caja de muertos afuera. Exactamente. Pero el gobierno nacional le pidió a una comisión ciudadana que revise el IES y su sistema de pensiones. Y la persona que estuvo a la cabeza de esta comisión, el coordinador, es el economista Augusto de la Torre. Augusto, buenos días, mucho gusto y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que me escuchen bien. Gracias. Perfecto, perfecto. Augusto, hemos escuchado lo que usted ha dicho en muchos otros medios, pero yo quiero empezar por el principio. Cuando ustedes llegaron y vieron lo que había en el IES, ¿qué sintieron como pensionistas muchos de ustedes? Mire, el IES es un monstruo de varias cabezas y tiene problemas más hondos en ciertas actividades y menos hondos en otras. Entonces mi descripción es la que yo le diría que los problemas más grandes, incluso de corrupción, de mafias, de abuso y de mal servicio, están concentrados en la parte de salud. Es ahí donde se proliferaron la construcción de hospitales, los problemas contractuales y los problemas de abastecimiento y problemas de administración. Y creo que ahí hay, digamos, un foco irritante para toda la población que siente que está contribuyendo a un sistema que no le da los servicios. Luego, también me da la impresión, por lo que he podido ver, que el BIES, el banco del IES, es otro gran problema. Ahí ha habido un crecimiento burocrático muy grande y es una entidad que está tratando de convertirse en banco comercial. Ese concepto a mí me parece que ha sido muy dañino y que en consecuencia no está invirtiendo bien los ahorros del sistema, que esa debería ser su función, su única función. Debería ser invertir bien los ahorros del sistema. En la parte de pensiones, sin embargo, debo decirle con franqueza, hemos encontrado un equipo técnico bastante bueno, bastante fuerte, bien formado. Son pocos, los costos administrativos de la parte de pensiones son bastante bajos, y me parece que ahí hay una cosa que no se ha complicado mucho desde el punto de vista burocrático, y creo que es más bien un activo que tenemos los ecuatorianos ahí escondidito, que no se lo ve mucho. Sin embargo, pensiones es el componente del IES que más le está pesando y jalando hacia abajo al presupuesto general del Estado. Entonces, el problema fiscal más pronunciado está en pensiones, aunque el problema ciudadano de experiencia, de servicio, está muy concentrado en salud. ¿Y cómo rescatamos la parte de pensiones? Ustedes propusieron ya una serie de pasos a largo plazo, porque es muy difícil arreglarlos en par de años, y sobre todo ustedes dieron un diagnóstico que con la actual forma de las pensiones, esto no duraría más de 4 o 5 años. Sí, yo creo que cuando más tenemos 4 años, todo va a depender de cuánta plata puede el Ministerio de Economía y Finanzas transferirle al IES. Si es que el Ministerio de Economía y Finanzas le puede transferir la totalidad del 40% de las pensiones en efectivo y a tiempo, creo que el sistema tiene liquidez para unos 4 o 5 años. Si es que el fisco encuentra dificultades, no le es fácil transferir esos dineros, se retrasa como lo ha hecho en la mayor parte de los últimos 15 años, etcétera, es posible que se le agoten los dólares para pagar pensiones al sistema incluso antes, tal vez a los 3 años. Por eso es que es tan importante hacer la reforma lo más pronto que se pueda, porque yo me imagino, imagínese usted, pero a mí me quita el sueño pensar que puede haber un día, no muy lejos, no muy distante, en el cual ni el Ministerio de Finanzas ni el IES tengan los dólares para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Wow. ¿Y cuáles son los pasos? ¿Qué recomendaron ustedes para tratar de salvar este entuerto
económico de una deuda del Estado al IES de muchos años que fue utilizado por Caja Chica en otros gobiernos. Pero ¿cuál sería cuál es la receta, por lo menos para entender cómo salvar las pensiones del IES? Mire, yo creo y le invito a la población que cuando analice los problemas del IES tenga dos factores en la mente. El primero son una serie de errores de muchos gobiernos y de la Asamblea que han ido politizando y deteriorando y desfigurando el sistema. Una acumulación, digamos, de desaciertos que ciertamente han agravado mucho las cosas, y quizás los tres más importantes son la gran disfuncionalidad de la institución. Ni siquiera puede nombrar vocales, no puede tomar las decisiones que la ley le obliga, no tiene la transparencia que debería tener, no rinde cuentas, está demasiado dominado por el gobierno de turno. Entonces ese tema del arreglo institucional disfuncional me parece que está en la mente de todos, y creo que todos nos damos cuenta que tenemos una institución que no está funcionando, simplemente no funciona, no puede trabajar como uno esperaría una institución normal, particularmente una autónoma como debería ser esta. Segundo, hay el problema de los retrasos en la deuda del sector público al IES, incluso decisiones que se tomaron en el gobierno de Correa que suspendieron los pagos del todo por casi 3 años al IES. Y eso asociado a los malos procedimientos de inversión de los recursos ha creado un problema serio que necesita sincerarse. Y por eso es que también la Comisión, entre otras cosas, propone que en 6 meses se sincere el tema de deuda entre el fisco y la seguridad social y se normalice y se encuentre un plan de pagos. Y el tercer tema es que no ha habido un buen programa bien armado de cobro de la deuda patronal. Y la verdad es que ni siquiera hay buenas estadísticas sobre eso, pero me imagino que hay un montón de empresas que debitaron de los sueldos de sus trabajadores, pero no transfirieron esos dineros al IES. Y en ese saco de empresas numerosas deben haber empresas que pueden pagar ya, algunas que ya no existen y algunas que necesitan un plan de pagos. Pero esto es típico, ¿no? Cuando un banco tiene que cobrar sus deudas, arma un plan de cobros. Y eso es algo que se necesita hacer. Esos 3 factores han agravado la situación del sistema de pensiones, pero no son la causa fundamental. Y aquí es donde hay un gran error en la población. La causa fundamental de por qué el sistema está haciendo agua es que, a más de los factores que hemos mencionado, hay un problema demográfico. La población ecuatoriana está envejeciendo, el número de jubilados crece más rápidamente que el número de aportantes, y los que estamos jubilados tenemos esperanzas de vida más largas. Entonces disfrutamos de un cheque de pensiones por más tiempo. Ese aspecto demográfico es fatal para los sistemas de pensiones y necesita ser arreglado a través de una buena reforma que lo reconozca. Es por eso que cuando hablamos de pensiones no podemos hablar con el estómago. Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, entender la situación y hacer los correctivos con ayuda de proyecciones que típicamente las hacen los actuarios. Los temas de pensiones hay que trabajar con un actuario de la mano. Los actuarios no son más que estadísticos, son gente que sabe muy bien de estadísticas y que puede proyectar los ingresos y los gastos de un sistema de pensiones tomando en cuenta lo que va a pasar con las edades y con la demografía de los afiliados. Por eso es que a mí me asombra que todo el mundo dice un montón de cosas de pensiones, pero todos deberíamos conversar con ayuda de proyecciones hechas por actuarios. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la dinámica y vamos a poder proponer soluciones para que el sistema se vuelva sostenible para los siguientes 100 años. Augusto, le queremos agradecer muchísimo, se nos acabó el tiempo. La verdad es que ustedes han tenido que hacer un trabajo titánico es como cuando hay un ser humano que se va a morir, el médico tiene que salir a la sala donde están los familiares. A dar las malas noticias. A dar las malas noticias, pero alguien las tiene que dar y el médico dice, y estas son las únicas cosas que se puede hacer. ¿Lo hace como familiar o no lo hace? En este caso siento que es lo mismo. Augusto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un buen día a todos. Era el economista Augusto de la Torre. Él fue el coordinador de la Comisión de Reformas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y IES. Nos hablaba de lo que presentaron al gobierno y a la ciudadanía
como reformas para el tema de aportes al IES y los retiros de los jubilados, donde el gobierno debe muchísimo dinero, no por culpa de este gobierno, no por culpa del anterior, porque fue utilizado muchas veces como caja chica.